Hola, ¿qué tal? Voy a hablar en este vídeo de la primera tarea del primer bloque que se llama Comparando a Platón y Aristóteles. Pincho sobre ella. Bueno, aquí tenéis la tarea. Es siempre importante que os fijéis muy bien en cuáles son los contenidos que tienen que consultarse y también en la descripción de la tarea, donde aparece el planteamiento general y cada uno de los pasos que deben darse para la realización de la tarea. Si nos fijamos aquí al principio ya aparecen estos contenidos. Los principales son Platón y Aristóteles, los temas de Platón y Aristóteles. Pero si veis el detalle, observaréis que en realidad no solamente ellos, sino que también aparecen otros temas que tienen que servir para introducir y como punto de partida para saber qué es lo que dijeron estos autores en un momento determinado de la filosofía griega, que partía ya de otros planteamientos como los que hicieron los presocráticos y también, por ejemplo, los sofistas o Sócrates. Ese contexto va a ser importante para situar el pensamiento de Platón y de Aristóteles y yo os aconsejo que para hacer una buena tarea lo leáis con detenimiento. Así comprenderéis mejor por qué dijeron estos autores lo que dijeron en su momento. Bueno, si vamos a la descripción de la tarea, aquí aparece qué es lo que hay que hacer. En este caso, pues es un planteamiento sencillo, porque es la primera de las tareas y tampoco hay excesivas exigencias de creatividad. ¿Mm? Dice, consiste en la elaboración de una presentación de los modelos de Platón y Aristóteles, tomando en consideración la influencia en los mismos de modelos filosóficos anteriores y desarrollando un análisis personal de sus semejanzas y diferencias. Bien, bueno, entonces es un trabajo que consiste en una exposición, es decir, estos eran los planteamientos de Platón y estos eran los de Aristóteles, haciendo una comparación entre uno y otro. No se trata de decir Platón, clac, clac, Aristóteles decía esto, no, sino ir exponiéndolo de una manera que se entienda cuáles eran las diferencias en los planteamientos de uno y de otro. Los puntos son los que aparecen aquí. La realidad, el conocimiento y la ética y la política. Y recuerdo, es importante también, en la medida de lo posible, hacer referencia a lo anterior, de lo que parten. Una cosa importante es que los conceptos aparezcan en negrita. ¿Mm? De esa manera podemos ir viéndolo al corregir que se han tratado todos y cada uno de los aspectos clave que son necesarios tratar para exponer estos aspectos de sus filosofías como son la visión de la realidad, la metafísica, su teoría del conocimiento y también sus interpretaciones de ética y de política. Bien, pues si vamos a la visión de la realidad, aquí la clave está la diferencia entre Platón y Aristóteles con respecto a la manera de interpretar lo que es propiamente la realidad, ¿no? La visión dualista de Platón, el mundo sensible, que es aparente, y el mundo inteligible, el mundo de las ideas, que es el que conforma este mundo, el que sirve de modelo, que es la verdadera realidad. Frente a ese planteamiento platónico de carácter idealista, lo real es la idea, la visión de Aristóteles, que dota de realidad este mundo, piensa que los individuos, las cosas de este mundo son reales, pero que también son reales, pero porque se encuentran en los individuos esas formas universales que serían más o menos el equivalente a la idea en Platón y que se encuentran en cada ser y hacen que cada ser sea lo que es. Por ejemplo, la forma ser humano, que en mi caso me hace que yo sea un ser humano y no otra cosa distinta. Bueno, estas dos interpretaciones, que es algo que viene desarrollado en el temario. Y aquí, como introducción, pues habría que referirse a cómo este tema de la realidad se va planteando ya de una forma incipiente en autores como los presocráticos. Los presocráticos que concebían la realidad a pesar de la diferencia como una unidad, como un todo, y que se plantea ya problemas en relación con cómo existe una diversidad de seres siendo la realidad única, cómo es posible el movimiento, por qué nos encontramos ante un mundo ordenado, cuál es la causa de ese movimiento y de ese orden, si es que cabe hablar de ello, etcétera. Eso un poco para situarnos, digo, ahí a nivel introductorio
Y es importante que se tenga en cuenta que Platón y Aristóteles ya parten de este legado filosófico anterior. La cuestión del conocimiento, que va en paralelo a esta visión, en el caso de Platón dualista, lo ideal es lo real y lo material no es más que su reflejo, y Aristóteles que piensa que el mundo, este material es real, pero es verdad que este se constituye de acuerdo con una serie de formas que son universales, ¿no? Bueno, por un lado, como Platón entiende que el verdadero conocimiento es fundamentalmente racional y los sentidos quedan en un segundo plano y en realidad no aportan un conocimiento esencial, incluso muchas veces nos confunden. Y por el contrario, Aristóteles, que entiende que el conocimiento de la realidad tiene que partir necesariamente de los sentidos y del conocimiento de lo individual, y que solamente a partir de lo individual podemos conocer lo que es universal, lo que es general. Bueno, pues básicamente esta cuestión. El tema de la ética y la política. Pues bien, aquí sería importante también hacer referencia a el punto de partida, digamos, del pensamiento ético en la filosofía griega y la diferencia que hay entre los sofistas, que son relativistas respecto a los principios morales, y Sócrates, quien confía plenamente en la posibilidad de la definición universal de los conceptos morales, que cree que estos son realmente objetivos, que existe una moral de carácter universal, objetiva y que podemos conocer racionalmente, ¿no? Esa confianza de alguna manera va a ser el punto de partida del desarrollo filosófico de autores como Platón y Aristóteles. Aquí Platón, que parte de Sócrates, y esa idea de que la virtud es algo que se alcanza mediante la sabiduría, mediante el conocimiento del bien nos garantiza también en que nosotros seamos capaces de realizarlo en nuestra vida, pero con matizaciones. La visión de la virtud que tiene Platón es más amplia y de acuerdo con su visión del alma tripartita. Existen tres instancias psicológicas: la razón, también los sentimientos y por otro lado la sensibilidad, el apetito. Pues él entiende que existen virtudes que son asociables a cada uno de estos elementos del alma o de cada una de las partes del alma, ¿no? La parte racional tendría una virtud que sería la prudencia o la sabiduría. Luego también cabría hablar de la virtud del valor o de la fuerza cuando nos referimos a esa parte sensible del ser humano, emocional. Y por otra parte, en relación con los apetitos, pues cabe la virtud de la templanza, del temperamento, ¿no? Esa visión también platónica según la cual una persona armoniosa sería una persona que sabe conjugar bien cada una de las partes del alma, que se guía por la razón, con la ayuda de los nobles sentimientos y que entre ambos consiguen poner freno a los apetitos corporales, ¿no? Y luego también esta visión de la virtud en Aristóteles, ¿no? La visión de la virtud según la cual el conocimiento sería importante, la sabiduría, pero ya no sería propiamente una virtud ética. Es una virtud necesaria para la realización del bien, pero en sí no es una virtud ética, sino, como él dice, dianoética, intelectual. Existen virtudes éticas que consisten siempre en esa capacidad de lograr el término medio entre el exceso y el defecto, como por ejemplo el valor sería el término medio entre la cobardía y la temeridad. Entonces esa visión de la virtud, pero la virtud ya no se alcanza por el mero conocimiento, sino que requiere también de una buena disposición de la voluntad, del hábito, del ejercicio. Una persona se hace virtuosa con el tiempo, pues haciendo acciones correctas, ¿no? Y por último habría que hablar también aquí de ese paralelismo que establecen Platón y Aristóteles entre la ética y la política. En el caso de Platón, comparando el Estado con el ser humano y también haciendo un paralelismo entre las partes del alma y las distintas clases sociales, a una le correspondería el papel de la razón, a otra el valor y por último la templanza. Estaríamos hablando de, por un lado, la clase dirigente, los guerreros y también los artesanos. Y luego en el caso de Aristóteles también, pues con una vinculación que hay entre la ética y la política, ¿no? Porque el logro de la virtud para Aristóteles no se puede hacer en soledad, sino solo en el contexto de la sociedad, dentro del Estado, que sería, digamos, esa sociedad
autárquica, autosuficiente, dentro de la cual el ser humano puede llegar a su plena realización y también al logro de la felicidad. Bueno, lo he dicho así, quizá algunas cosas ahora pues suenen un poco raras porque estoy adelantando también pues una serie de contenidos que los tenéis aquí en la plataforma y que vosotros podéis ir viendo antes de realizar la tarea detenidamente. Entonces es cuestión no de hablar mucho, sino de que las ideas centrales queden claras y que al final esta tarea pues condensada, por ejemplo, unas 2 páginas, pues exprese estas cuestiones con cierta claridad y que os puedan servir también luego a vosotros como una guía de repaso y el estudio. Os aconsejo siempre que la redacción de la tarea sea lo más personal posible, que tengáis los contenidos ahí, pero que no estéis repitiendo lo que pone en los contenidos, porque de esta manera vais a lograr retener bien en vuestra mente todos los conceptos, el propio desarrollo argumental, las conexiones, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis este material sobre el que trabajar y repasar con el objetivo de hacer esta tarea de esa comparación entre Platón y Aristóteles. Recordad que tenéis aquí un foro donde podéis hacer cuantas cuestiones queráis y lo iremos resolviendo. Trataremos de resolver una a una esas dificultades que puedan ir surgiendo y os aconsejo también que como modo de preparación hagáis este cuestionario de la práctica donde aparecen todas estas cuestiones que vosotros vais a tener que tratar a base de preguntas con ciertas dificultades sobre el significado de ciertos conceptos, sobre su interpretación, etcétera, y que utilicéis el foro de la práctica como un lugar de intercambio de ideas con vuestros compañeros, haciendo preguntas, respondiendo, proponiendo, por ejemplo, pues algún enlace, comentando lo que viene ahí que pueda ser de ayuda, incluso ofreciendo a vuestros compañeros algún fragmento de lo que estáis elaborando en la tarea, etcétera. Bueno, pues contáis con Fernando y conmigo para cualquier duda, como digo, aquí estamos y esperamos que esto se resuelva adecuadamente y que al final pues el resultado sea un buen aprendizaje de lo que es la filosofía griega.